Viajando con los susurros en el viento están los ecos de una verdad que casi quedó sin decirse. Aquellos que fueron lo suficientemente valientes para hablar, sin embargo, tuvieron que pagar un precio serio, uno que sería costoso, solitario y trágico. Número 5. En 1921, Mauro de Mauro, el futuro subcomisionado de policía, nació en Italia. De 1943 a 1944 fue comisionado y tras la Segunda Guerra Mundial se mudó a Palermo para iniciar una nueva carrera. Ahí dedicó su vida al periodismo. Mauro demostraría lo excepcional que era como reportero y por eso trabajaría para varios periódicos. Eventualmente llegaría a La Hora, el histórico periódico de izquierda conocido por sus reportajes sobre el movimiento antimafia. Sería este trabajo el que metería a Mauro en algunos problemas y más tarde serviría como base para su ominosa desaparición. Al comenzar su trabajo en La Hora, el periodista de investigación haría un cambio inesperado. De su pasado controversial apoyando al régimen fascista de Mussolini y su afiliación con la República Social Italiana, pasó a convertirse en algo así como un activista en contra de todo eso. Al comenzar su carrera en un periódico de orientación comunista, Mauro se convertiría en parte de un equipo de investigación que no solo expondría la corrupción y la política, sino que también tendría tratos con la mafia siciliana. Este trabajo venía con sus peligros inherentes. Requería que los periodistas investigaran temas controversiales que muchos preferirían dejar enterrados en el submundo de la ciudad. Los escritores no tenían protección de las autoridades y sus identidades nunca se ocultaban, lo que los volvía grandes blancos para ataques. Mauro notó que él mismo se volvía uno de esos blancos. Él informaba sobre actividades relacionadas con la mafia y el tráfico de narcóticos. Era obvio que terminaría en el radar de la banda, y él tampoco se ayudaba mucho a sí mismo. Cuando publicó un mapa detallado de la mafia, confirmado por el desertor Tommaso Buscetta, estos reportajes se centraban principalmente en la corrupción local, la mafia siciliana y el tráfico de narcóticos. Lo volvió un objetivo clave para quienes buscaban que callara. Sin importar estos riesgos, Mauro continuó con su trabajo e incluso ganó el prestigioso Premio Premiolino por sus investigaciones. Pero en 1970 su trabajo se detuvo abruptamente. Su destino quedó sellado en el momento en que comenzó a investigar la misteriosa muerte del presidente de la compañía petrolera estatal italiana, conocida como Ente Nazionale Idrocarburi. El presidente Enrico Mattei murió trágicamente en 1962 en un accidente de avión bajo circunstancias sospechosas. Mauro llegaría a convencerse de que la aeronave había sido saboteada y sugirió que la mafia, sin duda, tenía algo que ver con ello. Poco después, su investigación ganó impulso en los meses previos al 16 de septiembre. Sería apenas unos días antes cuando hizo un emocionante anuncio a sus colegas en La Hora. «Tengo una primicia que va a sacudir a Italia», fue su afirmación. Sería unas noches después, cuando Mauro iba de camino a casa por la vía del Magnoli, que su hija Franca presenciaría algo aterrador. Ella vio cómo su padre de repente se encontraba en compañía de varios hombres desconocidos. Después subieron a su BMW y se fueron. Pronto se localizaría el auto, pero no había señales de Mauro en ningún lado, ni indicios que llevaran a su paradero. El periodista había desaparecido y estaba claro que lo habían secuestrado, posiblemente por su trabajo de investigación y la información revolucionaria que había descubierto. La policía empezó a teorizar que la mafia finalmente le había quitado la vida. Pero el esfuerzo por localizar el cuerpo finalmente llevaría a este misterio perdurable, porque nunca se ha encontrado. Con los años empezaron a surgir más teorías, vinculando la desaparición de Mauro con su investigación sobre Mattei o con actividades de la mafia, e incluso sugiriendo que todo esto fue un fallido golpe de estado de la derecha. Las autoridades solían enfrentar obstáculos al investigar estas sugerencias, lo que dificultaba su avance. Eso provocó acusaciones de que algunos en la policía italiana y los servicios de inteligencia obstaculizaban los esfuerzos. En 1994, el desertor Buscetta sugirió que Mauro pudo ser víctima de la mafia tras descubrir la verdad sobre la muerte de Mattei. Pero otros testimonios también sugerirían que el periodista se enteró de los planes del golpe y que su conocimiento de esa información lo convirtió en una amenaza para las facciones, incluyendo a figuras de la mafia, así como a los neofascistas.
Una investigación sugirió que la desaparición y posible fallecimiento de Mauro se debió a su conocimiento de una conspiración. La mafia, sugirió el fiscal, quería evitar que Mauro expusiera la conspiración entre los neofascistas homosexuales y los supuestos espías que intentaban llevar a cabo el golpe. En 2001, una investigación judicial reabrió el caso y, 5 años después, se investigó como homicidio, lo que llevó a un juicio en el que el jefe de la mafia, Salvatore Riina, se convertiría en el principal acusado. Se sugirió que el periodista de investigación había sufrido la mano vengativa de la mafia, pero sin un cuerpo o evidencia física real, su caso sigue siendo un misterio. La evidencia en este caso es completamente circunstancial y se basa únicamente en rumores. La verdad sobre la desaparición del periodista sigue siendo incierta y envuelta en misterio. Número 4. Rudolf Diesel, nacido en París en marzo de 1858 de padres alemanes, se volvió una figura clave en la historia. Este individuo, ingeniero térmico, inventó el motor de combustión interna que llevaría su nombre. Además de inventar el motor diésel, fue considerado un distinguido conocedor de las artes. También fue lingüista y teórico social. Rudolf era indudablemente distinguido. Dedicaba gran parte de su tiempo a desarrollar su motor y también experimentaba con el uso de amoníaco y un motor de expansión. Para 1890 dejaría su hogar en París y se embarcaría en nuevos horizontes en Berlín, donde consiguió un nuevo puesto con la Lindafer. 2 años después obtuvo la patente de su motor y al año siguiente publicó su descripción titulada Teoría y construcción de un motor de calor racional. Rudolf luego creó varios modelos exitosos, culminando en 1897 con un motor de compresión de un cilindro vertical, 4 tiempos y 25 caballos de fuerza. Su alta eficiencia, naturaleza simple y diseño directo permitieron que la invención se convirtiera en un éxito comercial inmediato, y las regalías le traerían al gran inventor una gran cantidad de riqueza. Su creación podía funcionar inicialmente con cualquier combustible, pero más tarde funcionaría predominantemente con aceite vegetal o de cacahuate, sin necesidad de un sistema de encendido. Investigadores, incluido Rodolfo, señalaron que las demás máquinas de vapor de la época consumían mucha energía de combustible. Él argumentaba que estos sistemas usaban más del 90%, desperdiciando una cantidad considerable de energía. Su invento tenía una eficiencia del 75%, mucho mejor que la de sus contemporáneos. Para 1912 había aproximadamente 70.000 motores diésel en todo el mundo, operando en fábricas y generadores de energía. Más tarde, el motor diésel revolucionaría la industria ferroviaria y, después de la Segunda Guerra Mundial, revolucionaría la industria de camiones y autobuses, permitiéndoles mover cargas más pesadas de forma más rentable. Al darse cuenta de la magnitud de su invento, Rodolfo estuvo a punto de hacer un trato comercial muy arriesgado, al menos casi lo hizo. En septiembre de 1913, inició su viaje a Inglaterra con su motor de combustión para reunirse con la Marina Británica. La razón de Rodolfo para hacer esto era básicamente vender su creación a los británicos, permitiéndoles instalar su motor sistematizado en sus submarinos. Alemania, por supuesto, veía el invento como una forma de obtener una ventaja. Que cayera en manos de sus enemigos y rivales era claramente una jugada arriesgada. Pero Rodolfo era dueño de su invento y al final podía hacer lo que quisiera con él. Pero su decisión puede que no haya sido bien recibida por su gobierno, según las teorías que rodean su desaparición prematura. El 29 de septiembre, el inventor abordó el Dresden, un vapor que zarpó de Bélgica rumbo a Harwich, Inglaterra. Pasó la noche socializando con sus colegas y se retiró a su camarote alrededor de las 10 p.m. Esta sería la última vez que verían a Rudolf con vida. A la mañana siguiente, su camarote fue hallado vacío y su cama intacta. En la mesita de noche estaban su reloj y su sombrero, colocados intencionalmente, como si se estuviera preparando para irse a dormir. Sin embargo, la cama tendida sugería que nunca logró retirarse esa noche, sino que fue interrumpido por una fuerza desconocida o invisible. Aunque se buscó de inmediato, no se localizó a Rodolfo. Lo único que quedó fue su abrigo, cuidadosamente doblado sobre la barandilla. 10 días después, el misterio del doctor Rodolfo Diesel aumentó. Un barco pesquero holandés se topó con un cadáver en el Mar del Norte.
Ya estaba en un estado de descomposición tal que era irreconocible. Los restos fueron arrastrados a la orilla y la policía investigó el caso. En la persona encontraron pertenencias personales, incluyendo un pastillero, una cartera y una tarjeta de identificación. Pero el individuo irreconocible sería devuelto al mar. Se acercaba mal tiempo y el estado de descomposición dejó los restos irrecuperables. Más tarde, los objetos serían identificados como de Rodolfo, pero esto solo provocó más teorías sobre si el cuerpo era realmente el suyo. Su abrigo había sido dejado a bordo, el cual debería haber contenido estos objetos. En cambio, los pusieron en los bolsillos de su pantalón para que los encontraran. Algunos teorizaron que los detalles sugerían que pudo haber sido secuestrado y que su muerte fue fingida. Tal vez los británicos tuvieron contacto con él y otros lo forzaron a revelar detalles clave de sus inventos. O se fue voluntariamente, esperando evadir la ira de su gobierno. Número 3. La idea de que el activismo sea una actividad peligrosa es un tema que no se discute a menudo. El término defensor de los derechos humanos describe a individuos y grupos. Estas personas defienden activamente y de manera colectiva la protección de los derechos humanos. Estas manifestaciones, por pacíficas que sean, a menudo conllevan riesgos ocultos que forman una red compleja de peligro. No solo existen preocupaciones sobre la seguridad física dentro del movimiento, sino que también hay riesgos legales y criminales. Durante décadas, muchos activistas han pasado por prisión y multas por varias violaciones. También se han enfrentado a desafíos económicos, impactos mentales e incluso violaciones a la privacidad. En la comunidad de defensores de derechos humanos preocupa una forma de castigo secreta e impactante, con una fuerza inesperada al mando. Esa consecuencia se conoce como desapariciones forzadas, el secuestro secreto o el encarcelamiento de una persona. Los secuestradores suelen pertenecer a fuerzas gubernamentales o grupos respaldados por el Estado. Sacan a sus víctimas de la vista del público, poniéndolas fuera de la protección de la ley y haciéndolas vulnerables a situaciones no deseadas. Desde violaciones hasta tortura y, desgarradoramente, la pérdida de vidas. Existen varios tipos de defensores de los derechos humanos, incluyendo periodistas, líderes comunitarios, defensores del medio ambiente, defensores de los derechos indígenas y activistas por el derecho a la vivienda. Alcedo Mora Márquez, un líder político venezolano, entraría en la categoría de activista social, un camino que lo llevaría a un destino desconocido. Alcedo ha luchado por el cambio durante mucho tiempo, dedicando gran parte de su carrera política a abogar por la equidad y la justicia social. El líder se convirtió en miembro de las organizaciones Partido Revolucionario Venezolano, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, Ruptura y Tercer Camino. Se unió a la Juventud Comunista y dirigió la Liga Socialista. Desde temprano Alcedo vería vulnerados sus derechos. Su postura política llevó a que fuera detenido durante 6 meses por la Dirección General de Inteligencia Sectorial y los Servicios de Prevención, también conocida como Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención. Durante su detención, el activista fue sometido a torturas severas, quedando sin dientes. Esto no sería suficiente para disuadir al hombre de su postura y su activismo continuó. La historia de Alcedo comenzó en 2013 cuando expuso y condenó otro acto contra los derechos humanos, la red de contrabando de gasolina y diésel. En agosto de ese año, era secretario general de gobierno en la gobernación de Mérida. Comenzó a difundir sus opiniones en las redes sociales, criticando al gobierno y exponiendo una supuesta red de contrabando de gasolina que involucraba a funcionarios de petróleos de Venezuela. El contrabando de gasolina se refiere al comercio ilícito de gasolina subsidiada desde Venezuela hacia cualquier país vecino, enfocándose principalmente en Brasil y Colombia. El comercio ilegal es lucrativo debido a los altos precios del combustible, que eran significativamente más altos en otros países. El contrabando finalmente llevaría al colapso de la industria petrolera como resultado de la escasez de combustible. Alcedo denunciaba abiertamente este comercio ilegal y acusaba a altos funcionarios de explotar el combustible de Venezuela y, como resultado, los derechos de los civiles. 2 años después de su búsqueda de justicia respecto a esta denuncia, parece que el gobierno finalmente se cansó. El 27 de febrero de 2015, el activista salió temprano de su casa rumbo al trabajo. Esta sería la última vez que alguien lo vería con vida.
Momentos después, los familiares recibirían un mensaje de texto diciendo que agentes del Servicio de Inteligencia Militar lo estaban deteniendo. Sugiere que esto resultó de investigaciones sobre el contrabando de gas, especialmente sobre la Estación de Servicio de Petróleos de Venezuela. Durante los siguientes años, varios de sus hermanos y amigos también desaparecerían misteriosamente. Los servicios de inteligencia bolivarianos secuestraron a Jesús Prado. Su otro hermano, Elicija Prado, enfrentó una situación similar, al igual que varios de sus amigos. No se revelaron muchos detalles sobre estas desapariciones. Todo lo que se sabía era que él se había ido, y así ha permanecido durante la última década. Pocos días después de la desaparición de Alcedo, el 5 de marzo sus hijos presentaron una denuncia por desaparición forzada. Presentaron el caso ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminales de Mérida. Unos días después de esto, la denuncia sería formalizada ante el Ministerio Público. Aquí presentarían un recurso de habeas corpus, un procedimiento legal que impugnaría la detención de su padre. El recurso funciona como una orden que exige al custodio presentar a la persona ante el tribunal y justificar su encarcelamiento. El juez consideró que se trataba de un caso de desaparición forzada y procedió a investigar. La investigación se extendió hasta finales de junio, causando resultados ineficaces. El caso, con los hijos de Alcedo al frente, pasaría al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, pero aún así, los esfuerzos fueron infructuosos. Han pasado 10 años desde entonces, y la familia de Alcedo ha recibido muy poca respuesta de las autoridades. Han quedado en la oscuridad respecto al paradero del activista e incluso sobre su destino. Los culpables detrás de la desaparición de Alcedo siguen caminando libremente entre ellos, como si nada hubiera pasado. Se han nombrado varios sospechosos en este caso, incluyendo al exgobernador Alex Ramírez y a Luis Martínez Rico. La familia cree que estos hombres deben rendir cuentas por el misterio que rodea al activista que denunció la corrupción. Pero en cambio, supuestamente, estas entidades están siendo protegidas por una doctrina corporativa militar, dejando la desaparición de Alcedo sin resolver y las preguntas sin respuesta. Número 2. DeWitt Isaac, símbolo de la libertad y derechos humanos, también fue víctima de la vulneración de sus derechos civiles. El dramaturgo, periodista y escritor nació en Asmara, pero huyó de la zona en medio del conflicto bélico de 1985 que enfrentó al Frente de Liberación del Pueblo Eritreo y al ejército etíope. En 1992 obtendría la ciudadanía sueca, pero nunca olvidó de dónde venía. Su identidad cultural siguió siendo una parte integral de él. DeWitt solía repetirse un mantra: no olvides tu idioma, tu país, tus raíces, un dicho que finalmente lo llevaría de regreso a su hogar. Una vez que el caos se calmó, Eritrea obtuvo su independencia. El aspirante a periodista regresó, y lo que siguió fue la materialización de sus pasiones. En Asmara, el amor de DeWitt por el teatro lo llevó a un grupo local de acrobacias y al teatro infantil Schwitz. Su nombre se volvería muy conocido tras el lanzamiento de Los 30.000, un cuento corto que fue sensacionalizado en la radio. Entonces inició su carrera periodística, tras una nueva ley que permitió la propiedad privada de medios impresos. El regreso de DeWitt estuvo marcado por la fundación del primer periódico independiente del país, conocido como SETIT, del cual sería copropietario después de haber comenzado inicialmente como colaborador. Sin embargo, sus artículos e informes no le ganarían ningún apoyo gubernamental. Sus escritos exponían un asunto urgente y en aumento que no cedía. DeWitt, entre otras figuras notables, comenzó a alzar la voz, y esas profesiones estaban llenas de críticas. El activista llamaba cada vez más la atención sobre las prácticas injustas y autoritarias del gobierno. El público comenzó a enfocarse en sus condiciones de vida en el país y en cómo estaban lejos de ser ideales. DeWitt estaba abogando por los derechos humanos y señalaba las violaciones que se habían estado cometiendo en su contra. También puso en duda la falta de libertad política y criticó la represión del gobierno contra las voces disidentes. Él y su grupo de periodistas exigieron que el gobierno cumpliera las promesas de democracia, demandando que el presidente realizara las primeras elecciones generales en la historia del país, y abogaron por la implementación de la Constitución tal como fue propuesta. Después de que Eritrea logró su independencia, ellos también desafiaron directamente la dirección autoritaria que estaba tomando el país y responsabilizaron al gobierno por sus indiscreciones.
La exposición fue una vergüenza para los líderes de Eritrea, quienes notaron un cambio en los civiles, quienes también empezaron a abogar por su propia libertad. Como resultado, la reacción a las críticas de DeWitt no fue tomada a la ligera. El gobierno lanzó una de las represiones más grandes y brutales en el país. Varios periodistas serían arrestados, junto con el G15, un grupo de altos funcionarios del gobierno que habían escrito y firmado cartas críticas exigiendo que se realizaran elecciones. Fue en septiembre de 2001 cuando, en medio de la represión, DeWitt fue esposado y sacado de la vista del público. En los años siguientes, él seguiría en prisión mientras el público dudaba de su seguridad y supervivencia. Tras la desaparición forzada y la brutal represión, varios medios de comunicación independientes serían cerrados a la fuerza. Esto incluyó a SETIT, que sigue cerrado permanentemente. En 2005, DeWitt fue liberado de prisión, lo que le permitió recibir atención médica y finalmente responder la pregunta. Sin embargo, solo 2 días después sería arrestado de nuevo y esta vez nunca volvería a ser visto. Desde 2005 se le ha negado el acceso a su familia, amigos, colegas e incluso a su abogado, lo cual es una clara violación de los derechos humanos. No solo DeWitt ha sido aislado del mundo exterior, sino que ni siquiera ha comparecido ante un tribunal, no se han presentado cargos formales en su contra y no se ha llevado a cabo ningún proceso legal. Sin embargo, sigue encarcelado, supuestamente. Las preguntas sobre su paradero continuaron circulando 2 décadas después, sin que se presentaran soluciones claras. Número 1. ¿Dónde está Praga? ¿Eknel y Goda? Esta pregunta ha quedado sin respuesta durante los últimos 15 años. Nació en Sri Lanka, donde seguiría varias carreras exitosas. Pragueth trabajó como caricaturista, analista político y periodista. Su nuevo campo de trabajo también implicaba peligro. Sri Lanka tampoco parecía mucho más seguro que Eritrea. En cuanto a la comunidad periodística, Pragueth escribía para el sitio de noticias Langa e-News. Y en su tiempo libre, parecía que estaba investigando algo que el gobierno de Sri Lanka preferiría mantener en secreto. Según un editor de noticias que más tarde huyó a Estados Unidos, Pragueth estaba llevando a cabo una investigación sobre el uso de armas químicas por parte del gobierno en las últimas etapas de la guerra. El evento al que se refería fue la brutal guerra civil que inició en los 80 y terminó en 2009 destruyendo la isla. El conflicto surgió de la tensión étnica entre el pueblo tamil y los singaleses. Pero esto era solo un problema superficial. Las causas eran más profundas y ligadas a la historia colonial de Sri Lanka. Pragueth hizo una acusación significativa cuando comenzó su investigación en las profundidades del gobierno, lo que finalmente lo convirtió en un objetivo para ser silenciado. Un supuesto cable diplomático filtrado de Estados Unidos afirmaba eso. El Comité Internacional de la Cruz Roja y el Alto Comisionado de la India indicaron que sus equipos médicos atendieron a heridos durante la guerra, y no encontraron evidencia que sugiriera el uso de armas químicas o fósforo, precisamente la afirmación que el periodista había estado investigando. Sin embargo, esto solo no podía refutar la teoría del uso de armas químicas en la última etapa de la guerra. Si el gobierno está seguro de que no hubo violación, ¿por qué necesitaban deshacerse de Pragueth? En 2008, él había escrito un artículo informativo sugiriendo a los diplomáticos que el gobierno de Sri Lanka había estado usando armas de naturaleza química contra la gente del norte. Esto parecía ser la conclusión de sus esfuerzos de investigación, lo cual no sería bien recibido. Inicialmente, el gobierno negó las acusaciones. Para agosto de 2009, Pragueth enfrentaría las graves consecuencias de sus afirmaciones. Ese año, un grupo se detuvo junto a él en una camioneta blanca, vehículo usado por fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia de Sri Lanka. El periodista fue detenido y llevado. Supuestamente, sus secuestradores lo ataron a un poste bajo el calor insoportable de una luz brillante. Lo interrogaron de manera tortuosa e incluso se negaron a darle su medicamento para la diabetes y el corazón. Más tarde ese día sería liberado, pero su libertad no duraría mucho. Meses después, el 24 de enero de 2010, solo 2 días antes de las elecciones, el hombre de 50 años desapareció. Su familia y algunos colegas lo vieron por última vez en los suburbios de Colombo, después de haber sido el foco de acoso y amenazas por parte de las fuerzas oscuras que intentaban localizarlo. Había estado recibiendo varias llamadas telefónicas anónimas y fue vigilado durante varios meses antes de su segunda desaparición. Pero esta vez Pragueth no regresaría.
La familia, esperando ayuda, reportó la desaparición ante la policía, pero ellos se negaron a registrarlo. En febrero se presentó una petición de habeas corpus, pues la familia buscaba que el periodista compareciera ante el tribunal. Nuevamente enfrentaron resistencia. Las autoridades pidieron varios aplazamientos y el caso terminó desapareciendo de la opinión pública. Prageet seguía desaparecido bajo circunstancias extrañas que dejarían a su familia preguntándose si seguía con vida. En 2011, el exfiscal general dijo al Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura en Ginebra que el periodista estaba vivo y bien en el extranjero, pero la afirmación fue recibida con escepticismo. En 2015, las elecciones transferirían la investigación de Prageet al Departamento de Investigación Criminal, quienes pronto recurrieron a la teoría de que el periodista había sido secuestrado por la inteligencia militar y probablemente ejecutado sin el debido proceso. Luego, 2 oficiales militares testificaron en la corte que vieron a Prageet en un campamento del ejército poco después de su desaparición. Los detectives del Cuerpo de Investigación Criminal investigarían la afirmación, pero el ejército se negó a darles información personal, como datos de celulares, movimientos de vehículos y registros de permisos. Esta información podría ser vital en la investigación y en la búsqueda de respuestas en cuanto a la desaparición de Prageet. En los años siguientes, varias personas fueron arrestadas por la desaparición del periodista, pero todas quedaron en libertad. Los juicios e investigaciones enfrentaron muchos obstáculos. Los jueces seguían cambiando, las audiencias se retrasaban y las declaraciones de los testigos eran alteradas. Un oficial del Cuerpo de Investigación Criminal que dirigía la investigación sobre la desaparición del periodista huyó del país tras supuestamente recibir amenazas. El director del Cuerpo de Investigación Criminal también fue arrestado y luego liberado, y posteriormente se retiró del servicio, dejando a Prageet en manos del destino. Sin embargo, en 2019 comenzaría el juicio de 7 sospechosos acusados de estar involucrados en la desaparición. Pero no ha habido mucho progreso desde entonces, lo que llevó a la recomendación de absolución para todos los sospechosos. Desde su desaparición, la familia de Prageet ha enfrentado acoso y amenazas constantes mientras continúan su búsqueda. La lucha por respuestas ha sido infructuosa. El periodista sigue desaparecido de manera inquietante y la justicia aún no se ha hecho. Él buscaba arrojar luz sobre el oscuro tema de la guerra química, solo para ser silenciado, infundiendo miedo en cualquiera que se atreva a hablar en contra de las acciones del gobierno. La desaparición ha servido como recordatorio de quién manda y hasta dónde llegarán para mantenerlo. Incluso si eso significa imponer desapariciones y ejecutar a sus propios ciudadanos, abusando de sus posiciones de poder. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Desconocidos y los veré en el próximo video.